del Consejo de Ministros, hizo también anuncios. Sí, claro. El primer anuncio que hizo es que dijo, entre enero y marzo del 2020 vamos a promover el aumento en el sueldo mínimo. Su término técnico es remuneración mínima vital, pero la gente lo conoce como sueldo, lo conoce popularmente, sí, como sueldo mínimo, sí. Y es el término que yo voy a usar. Ya. Miren, amigos, cuando uno hace o normalmente se hace el análisis de un posible aumento del sueldo mínimo, el 100% del análisis se hace sobre su deseabilidad en términos del efecto que tendría este aumento del sueldo mínimo sobre el empleo de los trabajadores con sueldo mínimo, es decir, si va a provocar despidos de estos trabajadores que están ganando hoy día el sueldo mínimo, si los van a despedir a un porcentaje, y segundo, sobre su efecto sobre la informalidad, lo cual, por supuesto, es un enfoque correcto. Pero el 100% del análisis no debe hacerse solamente en función de esas dos variables, porque esto es como una balanza que tiene dos platillos. En el platillo izquierdo está el efecto probable sobre el empleo de los sectores, de las personas que hoy día ganan este sueldo mínimo, más el efecto probable sobre la informalidad laboral. Perfecto. Pero en el otro platillo hay que poner también los siguientes probables efectos. El efecto sobre el nivel general de precios, es decir, podría provocar que algunos precios suban como consecuencia de esto. Segundo, si va a haber gente que va a ganar más sueldo mínimo, va a impactar su consumo, su gasto en consumo, como gano más sueldo mínimo, voy a consumir más que antes. Tercero, como ya tengo un mayor ingreso que antes, me vuelvo un mejor sujeto de crédito ante los ojos de las instituciones financieras. Y cuarto, si yo ahora que tengo un mayor ingreso, ¿no es cierto?, mi deuda que he tenido, ya sea con personas, amigos o con instituciones financieras, ¿se va a reducir un poco? Esas son las preguntas que también hay que contestar para hacer un análisis integral de la deseabilidad del aumento en el sueldo mínimo, y yo las voy a tratar de contestar en este momento. A ver. Centrémonos primero sobre su probable efecto sobre el empleo y la informalidad. Para minimizar, y escúchenme bien, amigos, para minimizar ese efecto, el aumento en el sueldo mínimo debe cumplir, desde mi punto de vista, con las siguientes condiciones. Atención. Primero, no debe ser hecho antes de 2 años. ¿Por qué? Porque la economía peruana es una economía de muy baja inflación, ¿no? Y por consiguiente no existe la premura como existe en Venezuela, en Argentina, en otros países, que como la inflación es alta, entonces tengo que estar subiendo el sueldo mínimo cada 3 meses, cada 6 meses, cada 9 meses, cada 12 meses. Acá no. La última vez que se subió el sueldo mínimo fue el 1 de abril del 2018. Al 1 de abril del 2019 va un año, y al 1 de abril del 2020 recién se cumpliría un segundo año. Entonces yo pensaría en estudiar la posibilidad de aumentar el sueldo mínimo a partir no del primer trimestre como lo ha prometido el gobierno, sino a partir del segundo trimestre, porque ya se cumplieron segundo 2 trimestre años, del 2020, del 2020. Ya. Y la segunda razón por la que empujo yo esa posición es que yo debo subir el sueldo mínimo cuando la economía ya está creciendo de acuerdo a su potencial, por lo menos de acuerdo a su potencial. Cuando se consiga eso, ya podría ahí aumentar el sueldo mínimo. No cuando la economía está creciendo bien por debajo de su potencial, como está pasando hoy día, ¿no? Entonces, es más probable que hacia finalizando el primer semestre del próximo año, y quizás iniciando el segundo trimestre, la probabilidad de que la economía ya esté cerca o haya alcanzado su crecimiento potencial es mayor que a fin de este año o principios del año 2020. Esas son las dos razones por las que yo le recomiendo al gobierno que no lo haga en el mes de enero o febrero, como están pensando hacer. Segundo,
Para minimizar también los probables efectos negativos sobre empleo, informalidad, etcétera, debe estar hecho en base a dos criterios. Primero, el aumento en el costo de vida del periodo. Si estamos hablando de 2 años, el aumento de la inflación del costo de vida en esos 2 años. Más el probable aumento de la productividad del trabajador que está sujeto a sueldo mínimo, de él, el probable aumento en su productividad en esos 2 años. Sumo los dos y me daría el aumento total en el sueldo mínimo. Yo he hecho el ejercicio, lo he hecho. La inflación está alrededor de 4.5% estaría alrededor en esos 2 años. Ya. Y yo calculo que el aumento en productividad de esta mano de obra que está sujeta al sueldo mínimo, que ya de por sí es una mano de obra de baja calificación, bajo entrenamiento, baja educación, yo lo estimo en un punto porcentual. Entonces, si sumo 4.5 más un punto porcentual, estamos llegando a un 5.5, cerrémoslo en un 6%. Entonces, calculo el 6% sobre el 930 actual, ¿y qué cosa me lleva? Me lleva que el aumento debiera de ser 980, 985 soles para minimizar los probables efectos negativos sobre el empleo. Alguien que me escucha me dice, oye, González Izquierdo, qué mala gente eres. Sí, caramba. ¿Por qué no agarras y subimos el sueldo mínimo a 1.300, 1.500, 2.000 claro, soles? Claro, pues doctor, ¿por qué no? Amigos, ojalá que sea así, yo quisiera que sea así, pero tengan la seguridad que si hacemos eso, le introduciríamos un golpe muy fuerte a la economía, sobre todo a la microempresa, a la pequeña empresa y también creo que le llegaría a la mediana empresa. ¿Por qué? Y le pongo este ejemplito. A ver. Siempre pongo este ejemplo para que la gente lo tome, digamos. Lo asimile mejor, a ver, entienda mejor, a ver. Yo tengo una bodeguita. 7:45. Y tengo 2 operarios que trabajan conmigo en la bodeguita. Ya. Y yo quiero ser formal y les pago su sueldo mínimo y me dicen, ahora a partir de enero o febrero vas a tener que pagarle 1.500 soles a cada uno. ¡Uy! O sea, en los dos nomás ya son 3.000 soles. ¿De dónde saco el costo? Y si mis ingresos no son 3.000 soles al mes, ¿de dónde saco? ¿Me están entendiendo, amigos? No se trata entonces de ser emotivo con esto. Yo sé que tocan fibras sociales, claro, pero en economía hay que detectar, hacer las cosas para beneficiar a las mayorías, ¿no? Y no causarles perjuicio. Yo sé que muchos de ustedes podrán decir qué mala gente es este González Izquierdo, pero subir a 1.300, 1.500, 2.000 o como algunos están pidiendo 3.000 soles mensual. Amigos, si así fuera tan fácil acá combatir la pobreza, yo me iría a un país del África y pondría un sueldo mínimo de $3.000 al mes, pues, para acabar con la pobreza en el África. ¿Ustedes creen que en ese país africano, poniendo $3.000 al mes de sueldo mínimo, acabaría con la pobreza? Díganme, pues, sinceramente díganme. No, pues así no son las cosas, amigos. Entonces, ese es mi punto de vista sobre el tema del sueldo mínimo. Y sí creo que tiene efectos positivos, porque va a provocar un mayor gasto en consumo de la gente que va a ganar este sueldo mínimo. Va a reducir sus niveles de endeudamiento y va a facilitarle el acceso al crédito, sobre todo en el sector financiero. Ya.